Hola, muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar junto a ustedes completamente en vivo cuando son las 6:03 de la tarde en Miami, en el este de Estados Unidos. Agradeciéndoles como siempre sus comentarios por siempre estar aquí y formar parte de esta hermosa comunidad que quiere informarse de la política de Estados Unidos 100% en español. Yo soy Gaby Peroso y de inmediato comenzamos con algunas de las noticias más importantes. Continúan los nombramientos y ya ha sido oficial el de Robert Kennedy como el secretario de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump acaba ya de hacer el anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter. Ahora ex. Recordemos que Kennedy renunció a su candidatura. Él primero quería medirse con Joe Biden como demócrata, luego se lanzó independiente y posteriormente entonces se unió a la campaña de Donald Trump. Ahí ven parte de lo que era el mensaje. Estoy encantado de anunciar a Robert Kennedy como secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Durante demasiado tiempo los estadounidenses han sido aplastados por el complejo industrial de alimentos y las compañías farmacéuticas que han participado en el engaño, la desinformación y la información errónea cuando se trata de la salud pública. La seguridad y la salud de todos los estadounidenses es el papel más importante de cualquier administración. Y así el presidente electo Donald Trump sigue describiendo lo que será entonces esta figura fundamental de Kennedy. Recordemos que esta secretaría de Estados Unidos conforma, por ejemplo, el FDA, el CDC y tantas otras agencias del gobierno nacional. Incluso tienen un presupuesto de 3.09 billones, esto según el año fiscal 2024. Esto representa más del 22% del presupuesto nacional, así que es una de las carteras más importantes y él ha prometido justamente limpiar todo el tema de alimentación y el tema de farmacia. Es la noticia principal del día de hoy. Muchas otras las vamos a comentar a continuación y es por ello que le doy la bienvenida a Julio Schilling. Él es politólogo, adicionalmente es autor y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Muchísimas gracias por estar aquí. Gaby, un placer de estar contigo. Sí, quería, bueno, su visión sobre este nombramiento y quizás algunos otros que a usted le parezca importante destacar. Quizás podemos analizar más a profundidad el de Marco Rubio, pero que nos comente un poco este nombramiento en el Departamento de Salud, quizás el del Departamento de Defensa, los asesores principales del presidente. ¿Cómo ve que se va conformando este gabinete, que falta la confirmación a través del Senado, pero ya hay una fotografía más clara de lo que podría ser el 2025 para la Casa Blanca y sus administraciones? Gaby, uno de los mayores errores del presidente Trump en su primer gobierno fue tener un gabinete que no estaba de todo en acorde con su visión para encarrilar a los Estados Unidos a un gran futuro. 4 años de persecución política, de una dirección de la República estadounidense hacia el socialismo por vía de la cultura, lo ha convencido de que tiene determinados propósitos. Hay que desmantelar el Estado profundo, en otras palabras, el Estado administrativo, que es ese ejército de personas no electas que tienen un poder extraordinario en la ejecución de la política nacional de los Estados Unidos y en de revertir la cultura, el marxismo cultural que ha penetrado todas las instituciones. Entonces, es fundamental tener en su gabinete personas que comparten esa misma visión. Y yo creo que el mandato, o sea, la excepcionalidad de la victoria, no solo por el voto electoral, sino el voto popular, el incremento de votantes en estados tradicionalmente demócratas, como California, como New Jersey, como Nueva York. Realmente yo creo que cuando miramos la demografía y las estadísticas de la votación entre, por ejemplo,
personas de 18 a 29 años, que hasta no hace mucho, había encuestas que decían que estaban a favor del socialismo. Sin embargo, este grupo, por más de 13%, más de 13 puntos, votaron por Donald Trump. Personas que votaron por primera vez, más de 24% votaron. O sea, Trump sacó 24 puntos, mejor dicho, más que el candidato del Partido Demócrata. O sea, miramos todos los estragos, 16 puntos más entre los hispanos. Esto nos deja ver que realmente estamos delante de un realineamiento que no va solo por la personalidad de personas que les gusta el estilo de Donald Trump o que votaron por él a pesar de tal vez su estilo, pero por la realidad del país. No, es compartir un curso que va contrario a lo que hemos vivido en los últimos 4 años, que fue la profundización, porque hay que añadir esta parte, de los 8 años del dominio de Barack Obama, que es de donde empezó esta movida hacia el socialismo cultural. Entonces, es fundamental que escoja miembros del gabinete y, por ejemplo, la figura de Robert Kennedy fue uno de los mayores críticos de la política autoritaria de la pandemia del coronavirus, por toda la represión que vimos por determinados grupos en el poder y desde el poder político, que estaban básicamente queriendo dictar una visión monolítica. Y esto es solamente un ejemplo. El Estado profundo que existe en agencias con gran poder regulatorio en la vida de los estadounidenses tiene que ser enfrentada, y el escoger, por eso cada figura que hasta el momento el presidente Trump ha escogido son personas que tienen una posición firme, probada. O sea, aquí no se está improvisando. Así que yo creo que hay que aplaudir. Y por último, en el tema de Robert Kennedy, es demócrata. No solo que es demócrata, sino viene de una familia que son íconos del Partido Demócrata, y la victoria aplastante de Donald Trump y del Partido Republicano no se podía haber hecho sin demócratas centristas, demócratas que consideraron que han sido traicionados por el partido extremista que formuló Barack Obama. Y yo creo que eso nos ayuda a entender este cambio de paradigma que estamos viviendo en el electorado estadounidense. Entonces, esto es una prueba. Tulsi Gabbard, otro nombramiento, antigua demócrata, lo mismo, porque, y justo alguien que no viene directamente del campo de inteligencia, como el caso de Tulsi Gabbard, es importantísimo porque entra con cierto escepticismo a muchas de las campañas de la inteligencia, y después de vivir, no solo en estos 4 años, sino posteriormente, información falsa que ha venido desde la comunidad de inteligencia estadounidense, pues me parece muy, muy saludable y parte de una maquinaria para revertir los avances del marxismo cultural y desmantelar el Estado administrativo que tanto daño le ha hecho a producir censura, a producir una quiebra de libertades básicas de los estadounidenses. Sí, quería también analizar junto a usted esa promesa fundamental que hace el presidente Donald Trump de sanear un poco la burocracia dentro del país y también justamente acabar con todas esas ideas marxistas. Eso lo comparte también el presidente de Argentina, Javier Milei, quien se va a reunir esta noche en Mar-a-Lago con el presidente Donald Trump. Viene al CPAC. Quería rápidamente poner para ustedes las imágenes del recibimiento que le hicieron al presidente de Argentina, que hace apenas minutos ya llegaba a Estados Unidos, para que lo puedan ver. Y bueno, y seguramente vamos a conocer esta noche o bien temprano mañana los resultados de esta reunión. No sé si tienen las imágenes. Usted
usted ve estos dos liderazgos que creo que le pueden cambiar la mentalidad a muchas personas, no solamente en nuestra región, sino en el mundo entero, que puedan entender y que no se satanice, por ejemplo, tanto el capital, por poner uno de tantos ejemplos? Claro, mira, Gaby, el continente está lleno de demócratas, de buena voluntad, pero de poco valor. O sea, ¿a qué me refiero? Personas que en privado hacen sus críticas, a veces en público, contra el socialismo. Sin embargo, en sesiones de votaciones, votan con Cuba comunista, por ejemplo, tienen una gran timidez a la hora de pronunciar movidas que realmente les puede impactar y retar el poder el socialismo continental, y no lo hacen. Sin embargo, el presidente Javier Milei sí lo hace de manera frontal. O sea, él despidió su ministra de Relaciones Exteriores porque votó a favor de Cuba comunista en las Naciones Unidas. Hay que entender la seriedad y el compromiso del presidente Milei cuando hace algo de eso. ¿Por qué? Muy sencillo. Ella sabía la posición oficial de la República Argentina bajo la presidencia de Javier Milei. Sin embargo, emitió, por razones que no sabemos, podemos especular muchas razones por qué. El castrismo es muy experto en preparar situaciones para que voten a favor de ellos, y Javier Milei directamente la despidió. No le interesó escuchar excusas, no le interesó nada, la despidió, porque entiende la gran simbología. Tampoco invitó a su toma de posesión a gran parte del liderazgo de las colonias socialistas de América Latina. Esto es fundamental, y en esto comparte, incluso hasta en estilo, Javier Milei con Donald Trump. Recordemos que la relación entre Javier Milei y Donald Trump es una relación que viene desde antes de Javier Milei ser electo y desde antes del presidente Trump ganar estas elecciones. Quien el presidente Trump escogió para ministro de Estado, Marco Rubio, fue uno de los primeros en visitar a Javier Milei cuando salió electo. De modo de que América Latina va a encontrar y vamos a ver una nueva política de mucho más presencia de los Estados Unidos en América Latina, para no que en otros momentos podemos argumentar que han cedido el terreno, y esto ha sido un fenómeno bipartidista, a China, a Rusia, a Irán. Yo creo que eso tiene que parar, el presidente Trump lo sabe, y definitivamente el presidente Milei, que tenemos que recordar la enorme gratitud que la libertad le debe cuando en el medio del Foro Económico Mundial pues hace una crítica abierta al socialismo, al ecosocialismo y todas las medidas globalistas que buscan neutralizar la soberanía nacional de los países. Hay una consonancia, Gaby, extraordinaria entre ambos presidentes. Yo creo que esto para la causa de la libertad es esencial. Sí, ese discurso en el Foro Económico Mundial realmente es una joya histórica y bueno, viene de parte de un latinoamericano que se las cantó en la cara, como podríamos decir, a muchos líderes y esas personas que están en las sombras ejerciendo el poder. Quiero llamar a la mesa de discusión a Antonio Rodiles. Él es activista, analista político, para que también nos ayude a entender un poquito las noticias. Gracias, Antonio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Quería comentar rápidamente a la audiencia lo que está pasando con ya nombraron a Marco Rubio como secretario de Estado de Estados Unidos, y seguramente, señor Schilling, justamente le va a poner freno a Irán, a China, a Rusia y a tantas otras naciones. Ha tenido una postura bastante fuerte con cada uno de estos temas, pero hay un tema fundamental: ¿quién va a ocupar su lugar en el Senado? Normalmente, o lo que debe pasar, es que el gobernador de Florida,
que es el estado donde él es el senador, nombre a su sucesor por un tiempo determinado. ¿Qué pasa? Están haciendo la recomendación de que sea Lara Trump, quien es nuera del presidente Donald Trump. Todos los MAGA están pidiendo eso. Sin embargo, se dice que Ron DeSantis podría estar nombrando a su jefe de gabinete y además su principal asesor político para ese cargo, y dicen que él tendría una misión fundamental, que él se quede en la senaduría a los 2 años y en el 2026 no se lance para que le guarde el puesto, por así decir, al gobernador de Florida, para que él pueda ser senador y quizás luego lanzarse a la presidencia o quedarse como senador porque no puede repetir como gobernador. Son simplemente algunos de los rumores. Vamos a poner rápidamente lo que decía Lara Trump sobre esa posibilidad, por lo menos la están proponiendo como un nombre fuerte para este nombramiento, pero depende del gobernador Ron DeSantis. Veamos a Lara Trump. Poder servir en este papel ha sido realmente un honor de toda la vida. De igual manera, si puedo servir, me encantaría servir a la gente de Florida. Este es mi estado de origen ahora y lo ha estado durante 3 años. Aquí es donde vivimos Eric y yo, y creo que sería increíble tener esa oportunidad. Nadie sabe mejor que yo la agenda estadounidense primera o los objetivos de Donald Trump en los próximos 4 años. Entonces, si me preguntan, me encantaría considerarlo, pero aún no he tenido una conversación con el gobernador DeSantis, así que tenemos que verlo. Bueno, está esa posibilidad de que ella se convierta en senadora. Voy contigo, Antonio, y luego también aprovechar la opinión de Schilling de todo esto, tanto el nombramiento del secretario de Estado, que además es cubano, y todas estas jugadas que ahora se tienen que venir inevitablemente para el país y para el Estado. Adelante, Antonio. Bueno, yo creo, primero gracias por la invitación, un saludo a Chile. Yo creo que evidentemente cuando uno ve edades y la proveniencia de las personas que entran en todo este nuevo gabinete, está claro que hay una buena renovación, una buena sacudida, por decirlo de alguna forma, de políticos, ¿no? Así que eso de entrada va a ser tremendamente interesante en un escenario muy, muy complejo después de estos 4 años de Biden y Harris en la Casa Blanca, ¿no? Que definitivamente tanto al interior como al exterior la situación es bastante difícil y para nada la mejor. Ahora, respecto al tema de política exterior, yo creo que hay mucho por ver. Hay mucho por ver. Primero, por lo que venían hablando ustedes, yo creo que el sello del wokismo está impregnado también en la política exterior. Muchísimas instituciones se han manejado en los últimos años promoviendo esa agenda 2030 o progre o woke a nivel internacional. En mi caso particular, como activista político en Cuba, lo sufrí, lo he vivido, y me parece que la labor del nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, tendrá que estar muy enfocada y denunciando toda esta situación. Yo tengo que decir que en el mismo caso nuestro en el caso cubano, hay serias contradicciones porque parte del movimiento opositor, parte de lo que se ha venido promoviendo ha sido en esa línea. Y lamentablemente quienes tenemos una línea conservadora y quienes promovemos los derechos y libertades fundamentales, no hemos tenido para nada el apoyo esperado. Así que me parece que este es un nuevo capítulo donde espero que se discuta y que se abra una nueva situación, sobre todo para acercarse a la isla. También debo decir que independientemente de lo que desee personalmente el nuevo secretario de Estado, el senador Rubio, por supuesto él tiene que seguir la línea del presidente Trump. Y tenemos, lamentablemente, en el primer periodo de Trump una amarga experiencia con el tema Venezuela. Creo que se cometieron disímiles errores. En el tema Cuba también, pero me parece que en el tema Venezuela fue más evidente, y espero que todo eso tenga en este momento una corrección. Antonio, ahorita vamos a profundizar en varios puntos que señalas, pero voy a cerrar con el señor Schilling. Coméntenos en general sobre este nombramiento del secretario de Estado, lo que también podría pasar con la senaduría y en general su opinión al respecto. Cómo no, mira, primero, en cuanto al nombramiento de Lara Trump,
tenemos que recordar que hay que estar, y esto se me escapa este detalle en este momento, si muchas veces los nombramientos, esto requieren el compromiso de que no se va a volver a postular. O sea, entonces quiere decir que esto podría frustrar un deseo de parte de Lara Trump de postularse para cumplir un término completo de senador. O sea, que hay que entender que muchas veces estos nombramientos pues requieren ese tipo de compromiso, si no es de hecho que tal vez la Florida requiere que no se postule, pero en el pasado, cuando hemos visto algo así ocurrir, ha conllevado la idea de que no, para que no se le acuse al gobernador de estar poniendo a dedos políticos, pues es con la idea de que no va a disfrutar de estar en una posición de un incumbente en cuanto a las nuevas elecciones. Y yo creo ahora, pero él poniendo a su secretario o sea, a su jefe de gobierno como para cuidarle el puesto, luego sí se puede lanzar porque él no fue quien ocupó el cargo de manera temporal, porque dicen que es la jugada, que se lance mi amigo y luego me lanzo yo para ocupar el cargo de Marco Rubio. Claro, el otro sí, o sea, el gobernador sí pudiera lanzarse. Pero quien él nombra, la idea es que no lo pueda hacer. Y si él nombra, por ejemplo, a Lara Trump, ella ya estaría vetada de seguir, de poder seguir, y a lo mejor ella tiene pues otros planes. Y un dato curioso, yo creo que muchos hemos mirado a la familia Trump, tal vez pensamos que Ivanka Trump iba a ser la que tuvo mucho más visibilidad en 2016, y no es el caso. Los hijos de Donald Trump, ambos, también son personas con un perfil muy político, y en algún momento es probable que ellos también pues lancen su sombrero a la vida pública, pero si quiero, o sea, dar a entender que a no ser que Lara Trump no tenga interés en tener una carrera en el Senado, pues tal vez un nombramiento de este tipo le pudiera servir tanto a DeSantis como a ella, pero de lo contrario, yo creo que debería o sea, tal vez aceptar que no la nombraran si quiere postularse posteriormente. Y muy rápidamente, por ejemplo, la figura de la vicegobernadora Janet Núñez, él también podría postularla a ella al Senado. Eso también podría ocurrir. Podría ocurrir, pero entonces necesita alguien para que esté en el lugar de ella. Necesita alguien que llene ese espacio, que no creo que lo haría, pero es un puesto importante, primero por el tema de promover la agenda MAGA, que de nuevo representa, y por eso me encanta que tocamos el papel de Javier Milei en Argentina, porque esto no es solamente un problema de los Estados Unidos, esto es un fenómeno que estamos viendo a través del mundo, en Italia con Giorgia Meloni, en España con Vox. O sea, esto es realmente un curso que lo vemos a través de todo el mundo. No todos tienen la fuerza, por lo menos en sentido público. En Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro pues representa esa corriente en Brasil. Así que esto es una cruzada a favor de la civilización occidental y contra esta corriente globalista. Y la Florida, gracias a Dios, es un estado sólidamente republicano, sólidamente MAGA. Así que escojan a quien escojan. Yo creo que el próximo senador electo ya por las urnas va a ser republicano, sea DeSantis, o sea Lara Trump, o el que se postule. Y eso, ya dejamos de ser un estado péndulo. Claro, y hay que decir, en gran medida es por el éxito de la Florida, o sea, por el éxito de permanecer un estado, uno de los más libres en el país, uno de los que tiene mejor economía, que tiene mejor control del crimen. O sea, esto no surge por capricho ni porque les gusta más el color rojo que azul, sino es por la evidencia empírica y sus ciudadanos, y que es un imán no solo por el clima, sino por realmente un lugar muy deseable para vivir.
Muchísimas gracias por todas estas conclusiones y bueno, espero también volverlo a ver pronto. Lo invitaremos de nuevo. Gracias. Y solo, si me permite añadir el toque a mí me parece que el ministro de Estado, Marco Rubio, no creo que el presidente Trump podía haber escogido un mejor candidato, porque mucho antes de la política las personas van transitando. Recordemos que el mismo Donald Trump en 1980 votó por Jimmy Carter y no por Ronald Reagan. O sea, quien ha estado mucho tiempo en la política, muchas veces hay determinadas transiciones. Sin embargo, un constante en la carrera política de Marco Rubio ha sido una política de confrontar al castrocomunismo, a sus satélites en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, confrontar a China y viendo la grave amenaza que es China y el papel que tiene muy particularmente en América Latina, confrontar a Irán y el islamismo y confrontar al despotismo en Rusia. De modo de que yo creo que vamos a ver, y yo creo que esto es esencial, una versión trumpista de lo que fue la doctrina Reagan hacia América Latina con el fin de no solo en contener el socialismo en el continente, sino de revertirlo. Y una puerta muy grande es el narcotráfico, que está completamente dominado por fuerzas amenas al socialismo continental. Yo creo que eso es, y le da al presidente Trump una carta blanca para poder ir hacia adelante en una programación agresiva y liberadora. Sí, y eso lo entiende muy bien el secretario de Estado, Marco Rubio, de convertirse definitiva y confirmarse. Muchísimas gracias, señor Schilling, por estar aquí. Cómo no, un placer estar con ustedes. Un placer también para mí. Julio Schilling, él es politólogo y también autor y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice.